Nunca imaginé que una simple decisión me llevaría al borde del pánico. Aquella noche el cansancio me vencía tras conducir por horas en una carretera desierta. No había luces, ni casas, ni señales de vida. Solo la inmensidad del asfalto y la oscuridad aplastante del desierto. Revisé mi reloj. Eran las 11:37 p.m. Necesitaba encontrar un sitio para descansar antes de quedarme dormido al volante. A lo lejos, entre la neblina nocturna, divisé un letrero de neón titilante que decía Motel El Descanso. No parecía el lugar, más acogedor, pero no tenía opciones. Reduje la velocidad y entré en el estacionamiento de grava. Había pocos autos, la mayoría cubiertos de polvo, como si llevaran días sin moverse. El aire olía a tierra húmeda y gasolina. Bajé del auto y caminé hasta la recepción. El lugar era pequeño, con un foco amarillo parpadeante sobre el mostrador. Toqué el timbre y tras varios segundos apareció un hombre mayor con la piel curtida y una mirada inexpresiva. Me lanzó una llave vieja con el número 8 grabado. No dijo una sola palabra. Tomé la llave y me dirigí a mi habitación. El pasillo olía a moho y cigarro viejo. Al abrir la puerta, un escalofrío me recorrió la espalda. La alfombra estaba manchada, la cama rechinaba y la lámpara parpadeaba como si fuera a fundirse. Pero no me importó. Cerré la puerta, me quité los zapatos y me dejé caer sobre la cama con un suspiro de alivio. Cerré los ojos, pero algo me hizo abrirlos de inmediato. Un murmullo. Al principio pensé que era el viento golpeando las ventanas, pero pronto noté que eran voces, muchas voces susurrando al unísono como si recitaran una oración. Me levanté lentamente y caminé hasta la ventana. Moví un poco la cortina y lo vi. Detrás del motel, en un almacén iluminado por antorchas, un grupo de personas vestidas con túnicas rojas se movía en círculo. El murmullo se convirtió en un cántico. No entendía las palabras, pero la cadencia era hipnótica y perturbadora. Tragué saliva cuando noté lo que había en el centro del grupo. Una mesa de piedra cubierta de sangre. Algo estaba sobre ella. Un bulto oscuro se movía ligeramente. Era un cuerpo. El miedo me paralizó. ¿Estaba viendo un sacrificio? Me alejé de la ventana con el corazón latiéndome en los oídos. Tenía que salir de ahí. Agarré mis cosas y con la respiración contenida abrí la puerta del cuarto. El pasillo estaba extrañamente silencioso. No había viento ni grillos, ni el sonido del televisor de alguna otra habitación. Solo un silencio denso, opresivo. Caminé despacio hacia el estacionamiento sintiendo una presión en el pecho. Algo estaba mal. Cuando llegué al auto traté de abrir la puerta con manos temblorosas. Me metí, giré la llave en el encendido y nada. El motor no reaccionó. Volví a intentarlo. Nada. Como si la batería estuviera muerta. Miré hacia el almacén. El cántico había cesado. Las figuras se habían girado hacia mí. Mi respiración se volvió errática. Sabían que los había visto. Mi instinto gritaba que corriera, pero mis manos apenas lograban coordinarse. Giré la llave otra vez, y esta vez el motor rugió con vida. Pisé el acelerador a fondo. El coche derrapó en la grava. Las figuras comenzaron a moverse. Algunos levantaban los brazos, otros empezaron a correr directamente hacia mí. La imagen era surrealista. Decenas de personas encapuchadas persiguiéndome bajo la luz parpadeante de las antorchas. Cuando salí del motel, no desaceleré. Mis manos estaban tan tensas en el volante que los nudillos se pusieron blancos. Miré por el espejo retrovisor y sentí un frío desgarrador. Seguían ahí, de pie en la carretera, observándome. No paré hasta llegar a la siguiente ciudad. Entré a la primera estación de policía que encontré y conté lo sucedido. Pensé que me tomarían por loco, pero cuando mencioné el nombre del motel, el oficial se puso serio. No es la primera vez que alguien habla de ese lugar, murmuró. Organizaron un equipo para investigar. Cuando regresaron, supe que algo estaba muy mal. Me llamaron para contarme lo que encontraron en el motel. El lugar estaba completamente abandonado. No había autos, no había recepción, no había habitaciones, solo quedaban ruinas cubiertas de maleza. Pero lo peor fue lo que encontraron en el Pacientis, almacén, huesos humanos, restos de ropa desgarrada y símbolos extraños grabados en las paredes. Pero lo más aterrador, la última víctima encontrada en el lugar había muerto hace 15 años. Cuando viajas mucho, aprendes a ignorar ciertos detalles incómodos. Habitaciones con sábanas que no huelen a limpio, baños con azulejos mohosos, focos parpadeantes. Los moteles de carretera no suelen ser acogedores, pero cumplen su función. Un sitio para dormir y seguir el viaje. Aquella noche, después de conducir por más de 8 horas, mi madre y yo decidimos detenernos en un motel a las afueras de un pequeño pueblo. Se veía deteriorado pero aceptable. La recepción estaba iluminada con un tubo fluorescente viejo que zumbaba, y la mujer detrás del mostrador nos entregó
entregó la llave sin hacer preguntas. Caminamos hasta la habitación número 5 con nuestras maletas en mano. El pasillo tenía un olor raro, una mezcla entre humedad y comida rancia, pero no nos importó. Estábamos exhaustas. Al entrar, algo se sentía raro. No sabía qué, pero el aire era denso. La cama estaba desordenada, como si alguien la hubiera usado y no la hubieran arreglado bien. Bah, seguro las señoras de la limpieza hicieron un mal trabajo, pensé. Nos acostamos sin hablar mucho, cansadas del viaje. Apagué la luz y cerré los ojos. La habitación quedó en total oscuridad, solo iluminada por los reflejos de los autos que pasaban en la carretera. Entonces lo escuchamos, un crujido en el techo. Abrí los ojos de inmediato. Pensé que tal vez era el viento o un animal moviéndose entre la madera vieja, pero cuando el sonido se repitió, mi madre también se tensó. Era un paso, un pie descalzo arrastrándose sobre nosotros. Nos miramos en la oscuridad. No queríamos asustarnos mutuamente, pero estaba claro que ambas lo habíamos oído. Los pasos continuaron, lentos, deliberados, como si alguien estuviera caminando de un extremo al otro del techo, asegurándose de no hacer demasiado ruido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Un ladrón, un vagabundo que se había colado. Tragué saliva y me armé de valor. Me levanté y caminé hasta la ventana, intentando ver si había una escalera o algo que permitiera a alguien subir al techo. Nada, pero entonces mi madre se tensó de golpe. Estaba mirando hacia la esquina de la habitación. Su rostro estaba completamente pálido. Giré la cabeza y ahí estaba, un hombre, alto, delgado, vestido con ropa sucia y rota, nos miraba desde la esquina de la habitación. Mis piernas se congelaron. No lo habíamos oído entrar. No sabíamos cuánto tiempo llevaba ahí. Solo estaba de pie observándonos. Quise gritar, pero mi garganta se cerró. Él no se movía, no parpadeaba. Mi madre me tomó del brazo con fuerza, pero yo estaba petrificada. Entonces una idea aterradora cruzó mi mente. Si él está aquí, entonces los pasos en el techo, ¿de quién eran? El hombre inclinó la cabeza lentamente como si hubiera escuchado mi pensamiento y sonrió. La puerta estaba a pocos metros, pero sentía que cada movimiento podía hacer que él reaccionara. ¿Y si corría hacia nosotras? ¿Y si nos atacaba? Entonces, sin previo aviso, dio un paso hacia adelante. Mi madre reaccionó primero. Me empujó hacia la puerta y giró la perilla con todas sus fuerzas. Corrimos al pasillo sin mirar atrás. El grito ahogado de mi madre me hizo voltear. Él estaba en la puerta. De pie, en la oscuridad de la habitación, con su sonrisa torcida, nos miraba fijamente. Corrimos hasta la recepción, donde la misma mujer que nos había atendido nos miró con cara de aburrimiento. ¿Problemas en la habitación?, preguntó, como si esto fuera algo común. Gritamos que había un hombre dentro, que alguien se había metido. La mujer suspiró y sacó una linterna. Caminamos con ella de regreso a la habitación. Las luces titilaban y el aire estaba más frío. Cuando abrió la puerta, estaba vacía. No había rastro de nadie. La cama seguía desordenada. Nuestras maletas estaban ahí, pero el hombre había desaparecido. Insistimos en que lo habíamos visto, en que había estado ahí, pero la recepcionista solo negó con la cabeza. Ese cuarto está vacío desde hace meses. Nadie ha entrado. Mi madre y yo nos miramos sin saber qué decir, pero antes de irnos hice la última pregunta que selló mi terror para siempre. Y el ruido en el techo. La mujer nos miró y su rostro cambió. ¿Qué ruido? Los viajes en carretera tienen su encanto. Kilómetros de autopista, paisajes abiertos, el aire cálido golpeando la ventana. Mi esposa y yo solíamos recorrer el país en coche, descubriendo pequeños pueblos y descansando en moteles de paso. Siempre nos pareció una forma tranquila de viajar. Hasta esa noche. Llevábamos casi 7 horas manejando cuando decidimos hacer una parada. El motel parecía decente, incluso tenía una alberca. El encargado nos dio una habitación en la planta baja, justo frente a la piscina. Nos pareció perfecto. Descansaríamos un poco antes de seguir el viaje por la mañana. Al entrar a la habitación, lo primero que hice fue abrir la ventana. Desde ahí se veía la alberca iluminada con luces azuladas. El agua se movía levemente con el viento y el reflejo de la luna la hacía ver casi irreal. Mi esposa se acostó a revisar el celular mientras yo salía a fumar un cigarro. Me acerqué al barandal de la alberca observando el agua. Entonces la vi. Una niña de no más de 7 años estaba en el borde de la piscina. Llevaba un vestido blanco y el cabello largo y oscuro. Me extrañó verla sola a esas horas. Miraba fijamente el agua sin moverse. Le di una calada a mi cigarro y me acerqué un poco más. «Hola, ¿todo bien?», pregunté con suavidad, pero no respondió. Me pareció raro. Así que volteé hacia la recepción para ver si alguien más la había visto, pero cuando volví la vista, ya no estaba. No escuché salpicaduras, no escuché pasos, solo había desaparecido. El escalofrío me recorrió la espalda. Miré dentro de la piscina esperando verla bajo el agua, pero no había nadie. Mi corazón empezó a latir más fuerte.
No tenía sentido. Regresé a la habitación sintiendo un peso en el pecho. No le dije nada a mi esposa. No quería preocuparla. Me acosté junto a ella, pero mi mente no dejaba de repetirme la misma pregunta. ¿Quién era esa niña? A la mañana siguiente bajé a la recepción y le pregunté al encargado si había familias hospedadas con niños pequeños. Su expresión cambió. ¿La vio?, preguntó en voz baja, casi como si tuviera miedo de la respuesta. Mi piel se erizó. No era la primera vez que alguien preguntaba por ella. El hombre suspiró y miró hacia la alberca con una expresión sombría. Hace años una familia se hospedó aquí. La niña salió a jugar y por accidente cayó al agua. Cuando la encontraron, ya era tarde. Sentí que el estómago se me hundía. Había visto a una niña que no debería estar ahí. El hombre bajó la voz como si temiera que alguien más lo escuchara. Otros huéspedes han dicho que la han visto. A veces aparece sentada en el borde, a veces dentro del agua, pero cuando te acercas, desaparece. Salí de la recepción con la mente nublada. No podía ser posible. Pero cuando pasé junto a la alberca, miré de reojo y ahí estaba, sentada en el borde con el vestido mojado, observándome fijamente. Sentí que el aire se volvió más frío. Mis manos temblaron. La niña inclinó la cabeza lentamente y sonrió. Un escalofrío me recorrió la espalda. No esperé más. Corrí a la habitación, desperté a mi esposa y le dije que nos íbamos de inmediato. Minutos después, ya estábamos en la carretera, alejándonos del motel. Mi esposa no entendía por qué tanta prisa, pero yo sí lo sabía. La imagen de la niña seguía grabada en mi mente. Y aún más aterrador, su reflejo en el agua también había sonreído. Era nuestro aniversario y mi esposa y yo decidimos hacer un viaje por carretera sin destino fijo. Nos gustaba la idea de encontrar lugares inesperados, alejados de las rutas turísticas. Casi al anochecer, después de varias horas conduciendo, por caminos solitarios vimos un letrero de neón parpadeando en la distancia. Decía Motel Paraíso. Lo curioso era que el edificio parecía sacado de otra época. Autos antiguos estacionados en la entrada, música de los años 50 sonando en el aire. Nos miramos intrigados. Era raro, pero encantador al mismo tiempo. Decidimos quedarnos. Al entrar, una recepcionista con peinado alto y vestido retro nos sonrió amablemente. Nos registró en un libro de huéspedes en lugar de usar una computadora. Nos dieron una llave de metal con un llavero rojo. La habitación 107. El pasillo estaba iluminado con luces cálidas. Todo olía a perfume antiguo y cigarro punto. Cuando entramos a la habitación, la decoración era completamente vintage. Parecía un set de película de los años 50. La cama tenía un cobertor rojo y en la mesita había una radio de bulbos que parecía funcional. Algo en el ambiente me hacía sentir como si hubiéramos viajado en el tiempo. Después de dejar nuestras maletas, decidimos ir al bar del motel. Había varias personas ahí, todas vestidas de forma elegante, como si estuvieran en una fiesta de otra época. Nos sentamos en la barra y pedimos 2 cócteles. El bartender, un hombre de sonrisa amable, nos sirvió sin hacernos preguntas. El ambiente era acogedor. Nos sentíamos extrañamente cómodos, como si hubiéramos estado ahí antes. Pero entonces noté algo inquietante. El espejo detrás de la barra reflejaba a todos, excepto a nosotros. Mi corazón dio un brinco. Pensé que era un error de la iluminación, pero la sensación de extrañeza se hizo más fuerte. Mi esposa también lo notó. Su rostro palideció. Creo que deberíamos irnos a la habitación, me susurró. Asentí, tratando de no parecer nervioso. Cuando nos levantamos, noté que varias personas nos observaban. Sus miradas eran diferentes, no de curiosidad, sino de reconocimiento, como si nos conocieran. Al llegar a la habitación, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella. Mi esposa respiraba agitadamente. ¿Viste sus caras?, murmuró. Asentí sin palabras. Nos metimos a la cama, pero el sueño tardó en llegar. Aún se escuchaba música en el pasillo. A la mañana siguiente nos despertamos temprano y decidimos irnos. Al abrir la puerta, el pasillo estaba en ruinas. Las paredes estaban cubiertas de polvo y moho. El suelo lleno de escombros. Corrimos a la recepción, pero no había nadie. El vestíbulo estaba completamente destruido. Las luces de neón rotas, la alfombra comida por el tiempo. Salimos apresurados al estacionamiento y ahí estaba nuestro auto solo. No había rastro de los autos antiguos, ni de la música, ni de la gente. Era como si el motel nunca hubiera estado en funcionamiento. Al regresar a casa buscamos información sobre el lugar. Lo que encontramos nos dejó sin aire. El Motel Paraíso había cerrado en 1958, después de una masacre en una de sus fiestas. Nadie supo explicar cómo nos habíamos hospedado en un lugar que no existía, pero en mi bolsillo todavía tenía la llave roja de la habitación 107.